Josué capítulo 23, versículos 6 al 13. Dice la palabra de Dios: Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartéis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclando con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos humillados ante ti, reconociendo tu soberanía, tu grandeza, tu poder. Señor, en Jesucristo tenemos una fuerte ancla que nos ayuda, nos da estabilidad y nos concede permanecer cerca de ti. Oh Señor, concédenos al exponer tu palabra, que tú hables, oh Dios, a nuestros corazones. Señor, en vano es que vengamos y nos acerquemos si tu Espíritu Santo no aplica con tu palabra nuestro entendimiento y nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra voluntad. Concédenos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Permítame un minuto, unos segundos. Voy a comenzar mi sermón con una ilustración que yo he utilizado en otras ocasiones en el contexto de esta iglesia. Y es una ilustración que habla de lo peligroso de la autoconfianza. Mis hermanos, yo sé que lo he usado otras veces. He buscado una mejor ilustración que esta, pero no la he encontrado, así que hoy la voy a usar una vez más. Perdónenme el agravio. Si hubo un país que luchó para que terminara la Primera Guerra Mundial, fue Francia. No solo fue uno de los países que más bajas tuvieron en esa triste conflagración, sino que su ejército en consecuencia se convirtió en el más grande y en el más preparado y el mejor equipado de todos los que participaron en la Primera Guerra Mundial. Francia se sentía orgullosa de haber ganado la Primera Guerra Mundial. Francia disfrutó de años de paz entre las guerras. Estaba tranquila. Si las circunstancias llevaban a una nueva confrontación bélica, ellos estaban bien preparados. La tranquilidad de Francia estaba en que habían ganado la Primera Guerra Mundial, el tamaño y preparación de su ejército y de una serie de construcciones ingenieras llamadas la línea Maginot. Estas fortificaciones cubrían la frontera de Luxemburgo, la frontera con Alemania y la frontera con Italia. Solo la parte de Suiza y una pequeña franja de tierra en la frontera con Bélgica no cubría esa línea Maginot que estaba llena de cañones, de fortines, de fuertes que impedirían seguramente el avance de cualquier enemigo.
Solo había una pequeña franja en la frontera belga. Esa franja era un tupido y húmedo bosque conocido como el bosque Las Ardenas. La línea Maginot les defendía, tenían un poderoso ejército y habían ganado la Primera Guerra Mundial. No había razones para preocuparse de enemigo alguno. Cuando el ejército alemán invadió Polonia el 1 de septiembre del año 1439, Francia estaba muy tranquila. Tenían un gran ejército, habían ganado la Primera Guerra y tenían la línea Maginot. La canción más popular de ese otoño en Francia se tituló París siempre será París. La única parte que no cubría la línea Maginot era ese tupido y húmedo bosque llamado Las Ardenas. Los generales franceses estaban seguros que los alemanes pasarían si les invadieran por cualquier otro lugar, pero no por el bosque tan tupido y húmedo como el de Las Ardenas. Adivinen qué. El 10 de mayo del año 1940, 50 divisiones alemanas pasaron por el bosque Las Ardenas. Ya para el 14 de junio, los alemanes entraron en París. Se confiaron de sus logros pasados y se descuidaron. El texto que estaremos considerando en esta tarde está en el contexto de grandes victorias que había disfrutado el pueblo de Israel. Josué estaba a punto de morir. Israel estaba muy confiada. No había razones para temer. Dios les había dado victoria donde quiera que iban. Sin embargo, Josué, en sus últimas palabras a Israel y a sus líderes, les profiere las verdades que leímos hace un momento. Mis amados hermanos, las verdades que estaremos exponiendo en esta mañana no serán nuevas para la mayoría de los que estamos aquí. Sin embargo, como pastores debemos una y otra vez recordarnos que debemos vivir una vida que glorifica a Dios como discípulos de Cristo. Advertencia, ¿han visto ustedes esos anuncios que ponen grande advertencia? Esta es la proposición de mi sermón. No puede haber progreso en la vida cristiana sin un esfuerzo consciente por parte del creyente. Repito, no puede haber progreso en la vida espiritual de un cristiano si él no tiene un esfuerzo consciente en su proceso de santificación. Noten, mis amados hermanos, mis palabras. Yo soy crítico con los pastores cuando hacen ilustraciones largas, pero yo sé que hay hermanos que nos visitan y necesito ponerlos en contexto. Así que hoy voy a romper mis propias palabras y voy a tener una larga introducción. Noten las palabras de mi proposición. La vida cristiana en la santificación admite progreso. Noten que estoy hablando de la santificación. No podemos ser más justificados que lo fuimos el día que creímos. No podemos ser más adoptados que el día que fuimos adoptados, fruto de habernos convertido. No podemos ser más amados por Dios que lo que Él nos amó desde la eternidad pasada. Estas cosas no admiten crecimiento. Pero en la santificación, que es el estado, presta atención, que es el estado en el que está el creyente luego de haber sido salvado, sí se admite crecimiento. Lo que debe pasar en el 100% de los cristianos es que en la medida que pasan tiempo como cristianos, deben haber crecido más espiritualmente. Eso es lo que debe pasar en el 100% de los creyentes. ¿Saben por qué? Porque lo mismo se operó, lo que se operó en los cristianos más espirituales, en todo creyente. Las condiciones están dadas para que en todos los cristianos haya un crecimiento espiritual
paulatino, dinámico y evidente. Estas condiciones no solo están en la mayoría de los cristianos, no solo están en los pastores, no solo están en los diáconos, en los maestros, está en todo cristiano. Todos los cristianos han sido libertados del dominio del pecado y el Espíritu Santo obra para que seamos, y esta es la santificación, cada vez más conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Esa obra es progresiva, va en aumento y será completada en la glorificación. Esa obra hecha por el Espíritu Santo, divino, omnipotente, irresistible en todos aquellos y solo en aquellos que poseen fe salvadora, es una realidad. O sea, aquellos que han sido salvados por la poderosa obra del Señor Jesucristo, se obra en ellos la gracia de la santificación. Aquellos en que el Espíritu Santo está obrando la gracia de la santificación, fruto de esa obra del Espíritu, se van a esforzar y deben esforzarse por ese crecimiento constante y paulatino para parecerse cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, 18, inspirado por el Espíritu Santo, nos ordena a todos: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, debe haber en ti, y en mí también, pero yo te estoy predicando a ti, un crecimiento espiritual en la vida cristiana. Se está acabando el año. Vi a una niña haciendo un chiste. Alguien me lo envió diciendo: se está acabando el año, si no enflacaste, voy a decirlo en otro idioma, en español, si no adelgazaste, renuncia a tu propósito de inicio de año porque ya no vas a enflacar, se acabó el año. Trayéndolo aquí. ¿Tú puedes ver que has crecido espiritualmente este año? ¿Tú puedes ver que en ti las gracias espirituales han aumentado? ¿Que te pareces más al Señor Jesucristo de lo que tú te parecías cuando inició el año? Volviendo a mi tesis, no puede haber, mi amado hermano, progreso en la vida cristiana sin un esfuerzo consciente por parte del creyente. Mi declaración a la luz del texto que estaremos exponiendo en esta tarde puede llevarte a la siguiente pregunta: ¿en qué áreas debo yo esforzarme conscientemente como creyente para que haya un progreso en mi vida cristiana? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer yo para progresar espiritualmente? Para parecerme cada vez más al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, en las Escrituras hay muchos pasajes que responden a esta pregunta. Pero a la luz de nuestro texto, si tú quieres ver un progreso en tu vida cristiana, un progreso espiritual, que cada vez más te parezcas al Señor Jesucristo, debes esforzarte por una obediencia evangélica y universal a los mandamientos de Dios. Voy a repetirlo. ¿Tú quieres que en tu vida espiritual haya un crecimiento? Yo esperaba un amén ahí. Te les voy a dar otra oportunidad. ¿Tú quieres ver crecimiento en tu vida espiritual? Debes entonces esforzarte por una obediencia evangélica y universal a los mandamientos de Dios. Miren los versículos 6 y 7. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotras, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos.
Varias cosas podemos notar de estos versículos que hemos leído. La primera palabra que aparece en el versículo 6 en nuestra Reina Valera es la palabra esforzaos. ¿Recuerdas mi proposición temática? No hay crecimiento, no puede haber crecimiento en la vida cristiana sin un esfuerzo consciente por parte del creyente. Esa es la primera palabra que aparece en el versículo 6. Esforzaos. Es la traducción de una palabra hebrea que significa fortalecer, ser fuerte, endurecer, sostener. Esta palabra en nuestro contexto no implicaba necesariamente un esfuerzo físico. Más bien lo que está llamando Josué al pueblo es a ser diligente, a tener tenacidad, entereza, a pagar el precio de una vida piadosa que glorifica a Dios. Ese es el término que utiliza Dios precisamente cuando instaura a Josué en Josué 1, 6 al 8. Un texto que todos no sabemos, o muchos de nosotros. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. ¿Ese es Dios hablando? Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra esforzaos que aparece en nuestro texto es un imperativo. O sea, no es una sugerencia. Lo que encontramos aquí no es una buena recomendación de parte de Josué. Es algo que no tendría la libertad del pueblo de Israel de hacerlo si quería o no quería. Es una orden, un mandamiento divino. Esto es un asunto, mi amado hermano, de vida o de muerte. El curso de nuestras vidas espirituales irá a un lado o al otro dependiendo de si obedecemos o no este mandamiento. Otra cosa que llama la atención es la palabra guardar. El término guardar que aparece en el versículo 6. Míralo. Es la traducción de una palabra hebrea que significa guardar, atender, proteger, retener. El sentido es el de valorar altamente el conocimiento adquirido. En este caso, el de la ley de Dios, la palabra de Dios. No se puede guardar lo que no se tiene. Así que primero aprendemos y luego retenemos y obedecemos lo que se ha aprendido. No tengo otra palabra. Miren el texto. La palabra mucho. Miren cómo dice el versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. El término hebreo que utilizó Josué significa sumamente, muy grandemente, enormemente. El punto aquí que está hablando Josué es que el mandamiento que está trayendo tiene una urgencia y una importancia preponderante. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Pocas cosas tienen ambas cualidades de ser urgentes e importantes. Esta es una de ellas. La obediencia a la palabra de Dios tiene una importancia capital. Es urgente y es importante. Oh, mi amado hermano, vivimos en un contexto evangélico donde la obediencia a los mandamientos de Dios no son importantes. Hay cosas más importantes que requieren nuestro llamado. Hay cosas más urgentes. Nuestros files, el carro que tenemos, nuestra casa. Muchas cosas lo vemos como urgente. La obediencia a la ley de Dios tiene una importancia capital. Es urgente y es importante. Ahora noten en nuestro texto la manera en que debemos obedecer.
Noten que dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra. El texto es claro. Nuestra obediencia es universal, o sea, a todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. No solo debemos guardar una parte de lo que Dios ha dado, no solo debemos guardar lo que consideramos más importante de lo que Dios nos ha mandado. Debemos guardar todo lo que Dios nos ha mandado. Aquí venimos nosotros y nos ponemos de selectivo. Ah, sí, yo voy a la iglesia los domingos. Ah, pero mira lo que dice Efesios 6. Eso es una hermana de la iglesia. Que yo debo estar sujeto a mi marido en todo como el Señor. No, eso no me gusta. No, si yo me sujeto a todo, a mi marido, ay, ¿a dónde iríamos nosotros? Mis amados hermanos, es allí donde debemos manifestar una obediencia universal, no solo obedeciendo a aquellos mandamientos que nos parecen más graciosos y buenos, sino a aquellos que nos parecen más difíciles. Aquí viene un hombre acostumbrado a llamarle tonta a su esposa, está acostumbrado a ser áspero con ella, y viene a primera de Pedro capítulo 3 y ve que dice que es un vaso más frágil, que debe darle honra, que debe amarla como Cristo amó a la iglesia. Hay algunos hombres que les gustaría arrancarles las páginas. Dios te manda a tratar a tu esposa como un vaso frágil, como a coherederas del reino de Dios. Debes amarla como Cristo amó a la iglesia. Ah, no es que sea muy difícil. Debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten el texto una cosa más. No solo debe ser tomada la obediencia como algo importante, no solo debe ser universal, debe ser meticulosa. No podemos apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra. Mantente en la obediencia a lo que Dios ha mandado. La obediencia debe ser meticulosa. No debemos movernos de lo que Dios nos ha mandado ni a derecha ni a la izquierda. No debemos ser como esos niños que sus padres le dicen, niños, no pueden jugar con la pelota en la sala. Mira este jarrón Ming. Yo sé que nadie aquí tiene un jarrón de la dinastía Ming. Valen millones de dólares. Yo lo sé. Supongamos, es una ilustración. Mira que si lo rompemos, a lo mejor un día entramos en crisis y podemos venderlo. No es en la sala, no, que no se rompa el jarrón. Y aquí este niño, hijo de nosotros, que quiere ser obediente externamente, pero en su corazón es un rebelde. Él deja de jugar con la pelota, pero cuando sus padres no están, él hace esto. Mis amados hermanos, no somos así muchas veces con lo que Dios ha mandado. Nos gusta estar en la línea. Yo no estoy cruzando la línea, pero quiero ver cuán cerca de la línea llamado pecado yo puedo estar. Dios le dice a su pueblo, no te muevas de la obediencia. No te muevas de ahí. No te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, yo quiero que noten una cosa más en cuanto a la razón por la que ellos debían tener una obediencia evangélica, universal y meticulosa. ¿Cuál es la razón? Miren el versículo 6 una vez más. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotras, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni sirváis, ni os inclinéis a ellas. Mi amado hermano, el mundo que nos rodea es un mundo caído. Si no nos centramos en la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra que Él nos ha revelado en la Escritura, la inclinación natural será el seguir el ejemplo de aquellos que nos rodean.
El texto no aboga porque nos metamos en una urna de cristal. Debemos ir y hacer discípulos y tal empresa no será posible si no nos relacionamos con aquellos que nos rodean. Pero si no queremos que el mundo haga una influencia significativa en nosotros, debemos vivir una vida de obediencia centrada en la palabra de Dios de tal manera que no nos movamos de ella. Dice un comentarista, Dios se encargaría de llevarlos al triunfo. Ellos tenían que ocuparse de obedecerle. La victoria sobre los enemigos en el futuro, lo mismo que había sido en el pasado, estaba en relación directa con la obediencia. Ninguna bendición podía esperarse si no guardaban lo que Dios había establecido en su palabra. No era de cuestión de aceptar algunas demandas y dejar otras. La obediencia debía ser plena. Esto requería un esfuerzo personal. No era algo que requiriera una inversión de recursos físicos. Simplemente era la diligencia puesta al servicio de la obediencia. Indudablemente debían prestar diligencia para conocer lo que estaba escrito en la ley de Moisés. La atención, mi amado hermano, a la palabra de Dios debe ser un elemento importante para que nos va a conducir a tal obediencia. Ellos estaban rodeados de enemigos y nosotros también. Es muy probable que algunos oyendo a Josué, como usualmente pasa con los pastores, cuando hacemos serias advertencias, se estuvieran preguntando, ¿por qué tanto pesimismo, Josué? ¿Sabes que nosotros sabemos que ya tú estás mayor y que los mayores, la gente vieja, como los pastores de esta iglesia, siempre están viendo las cosas negativas? ¿No ha peleado, le diría alguien a Josué, Dios por nosotros? ¿No hemos visto la tranquilidad y las victorias que Dios nos ha dado? Mira, Josué, mira el versículo 1 de este capítulo. Aconteció, dice el versículo 1, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a Israel. ¿No ves, Josué, lo bien que nos está yendo? ¿No ves, pastores, la buena iglesia que tienen? ¿No ven? No te preocupes, Josué, todo va a estar bien. Mis queridos hermanos, si cada vez que hago una seria advertencia y soy menospreciado y catalogado como un fatalista exagerado y negativo, yo recogiera $1, yo sería millonario. Estamos en una guerra. Nuestra guerra contra la carne, Satanás y el mundo terminará en la eternidad. Cuando partamos con el Señor o Él venga por nosotros. Mientras tanto, estamos en pie de guerra. Si quieres progresar en tu vida cristiana, debes esforzarte por una obediencia evangélica, universal y meticulosa. Yo quiero hacerte la pregunta a ti. Esto no es para alguien que no está. No digas ninguna parte del sermón. Qué bueno sería si fulanito estuviera. Esto es para ti. ¿Qué pecado o qué pecados están hoy impidiendo este tipo de obediencia? ¿En qué cosas tú estás desobedeciendo a lo que Dios ha mandado? Y tales cosas son hoy en tu vida cristiana un real estorbo para tu crecimiento en la gracia. Que Dios nos dé convicción de pecado. Debes mortificar tales pecados y obedecer lo que Dios ha mandado. Pero no solo eso. Si quieres ver un crecimiento en tu vida espiritual, debes también esforzarte
por perseverar en una comunión cercana con Dios. Miren los versículos 8 al 10. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Aunque el mandamiento que aparece aquí, de acuerdo a la Reina Valera, es seguir a Jehová, el mandamiento va por otro camino, tiene un aspecto más relacional. Noten cómo traduce este mismo versículo la Biblia textual. Os aferraréis a Jehová vuestro Dios, tal como habéis hecho hasta este día, por cuando Jehová ha desposeído delante de vuestra presencia a naciones grandes y fuertes, y nadie os ha podido hacer frente. Noten cómo lo traduce, aferrarse. La Biblia de las Américas traduce este versículo también diferente a como lo traduce la Reina Valera. Miren cómo lo traduce la Biblia de las Américas, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy. La palabra hebrea que tristemente la Reina Valera tradujo seguiréis, significa más bien agarrar, pegar, unir, aferrarse. Esta es la palabra que utilizó Moisés en Génesis 2:24, cuando dice, citando a Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El verbo aferrarse implica una unión firme o un apego constante, no algo superficial o temporal. Significa adherirse fuertemente a algo, en este caso a Dios, lo cual requiere total dedicación, en contraste a la tentación de apartarnos de Él. Este verbo sugiere, mi amado hermano, una relación continua y firme con Dios. ¿Recuerdas tú cuando tenías a tus niños pequeños y querías cruzar una avenida peligrosa? ¿Cómo tomabas a tus niños de la mano para cruzarla? ¿Tú querías asegurarte que ningún automóvil le hiciera daño? Tus hijos, en la medida en que comprendían los peligros que les rodeaban, cuando iban a cruzar esa avenida, se aferraban más fuertemente a ti. Esa es la idea de aferrarse a Dios. La exhortación, oye esto, mi amado, es la de procurar una intimidad creciente y cada vez más cercana con Dios a través de los medios de gracia. Si eso era una realidad para los creyentes de las economías pasadas, los creyentes que vivimos de este lado de la cruz, deberíamos esforzarnos más por vivir vidas aferradas a Dios por los medios de gracia. Mi amado hermano, presta atención. Cuando tu carne te exhorte, ten cuidado cuando tu carne te exhorte y tú le obedeces. Como vimos en el punto anterior, esa es la palabra a la que debemos obedecer, no a tu carne. La carne nunca ha sido una buena consejera. Cuidado cuando la carne te diga, hoy no ores, estás tan cansado, tienes tantas cosas que hacer. Si tú no te preocupas por ti, nadie lo hará. Nadie te va a pagar los biles. En primera, nadie te debe pagar los biles. Es una responsabilidad que disfrutamos y nosotros la pagamos. Hoy no vayas a la iglesia. ¿Estás cansado? Quédate hoy. El lunes tienes que empezar a trabajar. Quédate. El culto de oración siempre es lo mismo. Siempre oran por las mismas cosas. Mañana tienes que ir a trabajar. No estudies la Biblia. Tú lo vas a predicar. Eso es para los pastores. Mejor hay un sermón de un predicador famoso.
Y vas más directo. No tienes que pasar el trabajo de estudiar. Mis amados hermanos, no hay nada de malo con descansar. No hay nada de malo con trabajar. No hay nada de malo con preocuparse por uno mismo. No hay nada de malo con oír un sermón de un predicador famoso. Pero nunca estas cosas pueden ser un sustituto para que tú vivas una vida aferrada a Dios por medio de Jesucristo. Recuerda mi proposición. No puede haber crecimiento espiritual sin un esfuerzo consciente por parte del creyente. Si da trabajo orar, usted quiere ver una novela, espero que nadie lo haga, pero bueno. Usted quiere ver una película, los Avengers. No habrá ningún obstáculo para que usted se siente 3 horas a ver una película de los Avengers. Pero que tú te sientes a orar. Como dice el pastor Suel, tal parece como si todos los demonios se pusieran de acuerdo para impedir tal cosa. Debe haber un esfuerzo consciente. Es a ti, y a mí también, pero yo vine a predicarte a ti. Es a ti a quien Dios manda orar sin cesar. Es a ti a quien Dios le ordena escudriñar las escrituras. Es a ti a quien se le dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mis amados hermanos, no habrá progreso en la vida cristiana en esta ardua batalla contra la carne, el mundo y Satanás, si no vivimos aferrados a Cristo. Y estos son los medios para vivir aferrados a Cristo. Yo sé que la mayoría de ustedes se saben este texto. Si yo le dijera a ustedes, cítame Juan 15, 4 al 5. Estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Citamos este texto constantemente. No sabemos el pasaje de memoria. ¿Cuánto practicamos de este pasaje? ¿Creemos en verdad que separados de Cristo nada podemos hacer? Pues vivamos de esa forma. Volviendo al libro de Josué. Noten una razón más por la que ellos debían aferrarse a Jehová. Versículo 8, mira el texto. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. La razón, mi amado hermano, por la cual tú y yo debemos aferrarnos a Jehová es que Él es nuestro Dios. No porque va a llegar a ser el creador del cielo y de la tierra. Jehová, Dios es nuestro Dios. Es importante notar que Josué hace hincapié en que Jehová es el Dios de Israel, el único al que deben aferrarse. A lo largo de todo el libro de Josué se subraya que el pueblo ha experimentado la intervención directa de Jehová, desde la salida de Egipto hasta ese punto en el que estaban en Canaán. Y Josué quiere que el pueblo reconozca que no debe ni puede seguir hacia adelante a menos que dependa de su Dios para todo. En nuestro texto encontramos un llamado a la perseverancia en comunión con Dios. Este versículo nos recuerda la importancia de perseverar, mi amado hermano, en nuestra relación con Dios. Aunque el pueblo de Israel había experimentado en incontables ocasiones la fidelidad de Dios en el pasado, Josué les insta, aférrense, agárrense de Dios. Independiente de cuáles puedan ser
las circunstancias. Mi amado hermano, tú y yo debemos estar amarrados a Él. En la vida cristiana, nuestra fe no solo debe ser firme en tiempos de victoria, debe ser constante, incluso en tiempos de dificultad y de incertidumbre. Y esto es un desafío, yo lo sé. De ahí mi proposición. No puede haber esfuerzo, no puede haber crecimiento en la vida cristiana sin un esfuerzo consciente por parte del creyente. Este versículo es también una advertencia en contra de la complacencia espiritual y la apatía. Hermano, ¿recuerdas esos tiempos vigorosos de la vida cristiana? Cómo en vez de ser refractario o negativo cuando se predicaba y se mostraba nuestros pecados desde el púlpito, cómo eras manso, sujeto, tenías un corazón abierto para que Dios te hable, y ahora viene alguien y se para, puede ser Spurgeon o cualquiera, el mejor de los predicadores, y tu corazón es un témpano de hielo. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué te cuesta trabajo en ocasiones leer la Biblia, orar? En otros momentos podías pasar horas leyendo la Biblia y ahora tú sientes la lucha, la confrontación de la carne, que no quieres leer la Biblia. Eso es evidencia de la complacencia espiritual y de la apatía. Dios nos llama a través de este texto a aferrarnos más al Señor a través de los medios de gracia. Ahora, yo decía desde el inicio que si queremos progreso en nuestra vida espiritual, de hecho lo decía de una manera negativa, no puede haber progreso en nuestra vida espiritual a menos que haya un esfuerzo consciente por parte del creyente, y ese esfuerzo debe manifestarse en una obediencia evangélica, universal y meticulosa. Debe ser manifestada en una búsqueda de intimidad con Dios por medio de los medios de gracia. Hay una tercera cosa que nos dice nuestro texto. Debes esforzarte en guardar tu alma. Miren lo que dice el versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué tan importante es tu alma? En una ocasión Jesús, hablando de un hombre que tenía grandes posesiones y que dijo, oh no, yo quiero más. Voy a destruir estos graneros. Este hombre era de la iglesia de la prosperidad. Voy a destruir estos graneros, los voy a hacer más grandes y luego voy a decir, alma, sáciate, tu mejor vida en este tiempo. Y Jesús le dice, necio, porque esta noche vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Y dice que aquel que pierde su alma y tiene todo el mundo es un miserable. ¿Cuánto vale un alma? Más que todo el mundo. ¿Cuán valiosa es tu alma para ti? Dios nos llama en esta mañana a guardar nuestra alma. En Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi amado hermano, ¿a qué expones tu alma? ¿Cuáles son tus consejeros? ¿Cuáles son tus gurús que te ayudan, que te dicen cómo debes vivir la vida? El verbo guardar, que aparece aquí en hebreo, sugiere la idea de mantener, proteger, cuidar con diligencia. ¿Cuánto aprecias tu alma? Guarda tu alma, porque en dependencia de eso, así será tu amor por Dios. Mira el texto. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Hubo un momento donde
el mismo Jesús le escribió a una iglesia. Una iglesia que estaba haciendo las cosas bien, una iglesia que tenía buen testimonio, una iglesia que si tú la veías de afuera, todo el mundo se le salía la baba. Oh, ¿cuánta gente van a la iglesia de Éfeso? Mira eso. Y crece, y se defienden la verdad, y como han prosperado. Y Jesús tiene que venir a ellos y decirle, tengo contra ti una cosa. ¿Cómo? ¿A una iglesia como esa? Sí. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor a Dios es un tema central en la Escritura. Especialmente para aquellos que hemos sido redimidos, este es un tema trascendental. Este amor a Dios debe ser la base, el móvil, la motivación, el impulso para que una iglesia o creyentes puedan vivir una vida que glorifica a Dios. Moisés le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo cuanto somos debe evidenciar que tú y yo amamos a Dios. El amor a Dios no crece de forma espontánea. No debe ser algo superficial, sino que debe ser cultivado con diligencia. En nuestra vida diaria significa que debemos tomar decisiones conscientes que priorizan a Dios en nuestra vida. Cuando tú tomas la decisión de un trabajo por encima de otro, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? No voy a filosofar, les voy a decir lo que viene. ¿Cuánto te pagan? Si hay días de vacaciones y prestaciones. Un creyente piensa, ¿cuánto voy a glorificar a Dios con este empleo? Este será un empleo en el que yo voy a poder cultivar una relación creciente con Dios. Este es un empleo que me permitirá también poder guiar a mi familia, si eres un hombre. Este es un empleo que me va a poder conceder vivir una vida comprometida, involucrada con una iglesia local. Esas son cosas que debe pensar un creyente. Cuando ama, que no hay creyente verdadero que no ame a Dios, cuando se ama, se piensa primero en estas cosas. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuáles serán mis metas? ¿Cuál será mi propósito de vida? ¿Has pensado tú en estas cosas? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Es consistente tu propósito de vida con el amor a Dios? El amor a Dios no es cuestión simplemente de emociones. Implica toda nuestra vida. Cuando Josué dice guardar mucho en amar a Jehová, nos está recordando que el amor a Dios debe ser el principio rector de nuestras decisiones y acciones. Esto debe afectar cómo vivimos, cómo vemos la vida y cómo servimos a los demás. La obediencia a los mandamientos de Dios debe fluir del amor que le tenemos a nuestro Salvador, nuestro Dios. Si amamos a Dios, buscaremos agradarle en todo cuanto hacemos. Mi amado hermano, si pudiéramos hacer ¿cómo se llama esos programas que ponen a yo no veo eso, solo para aclarar, pero sé que hay programas donde ponen a artistas y los eventos del día. Reality show, ¿cómo saben ustedes eso? Reality show. Si hiciéramos un reality show de ti, nosotros veríamos en tu vida diaria que puede ser encontrado un esfuerzo consciente para tú crecer en la vida cristiana. Cuando tú hagas el resumen, ahora que estamos terminando el año,
entre las cosas que tú puedes poner allí de tus logros, ¿hay pecados que has mortificado eficazmente? ¿Has crecido en la evidencia de gracias? ¿Podemos ver eso en un reality show de tu vida? Tú puedes venir a esta iglesia y decir, wow, encontré el cielo. Por cierto, esta iglesia no es el cielo. Está más cerca del infierno, pero bueno. Oh, qué bien las alabanzas y cómo predican y los hermanos y cuán preocupados están los unos por los otros. Ya ahora llegué al lugar donde yo puedo estar tranquilo y crecer con el mínimo esfuerzo. Cuidado con los logros. Los logros espirituales son un terreno peligroso porque puede venir una estrepitosa caída. Uno de esos generales que habían jurado y perjurado que nunca los alemanes entrarían por el bosque de las Ardenas, llamado André Beaufret, dijo lo siguiente en una entrevista. Padecíamos una enfermedad que no es privativa de los franceses, la enfermedad de haber sido vencedores y creer que teníamos la razón y que éramos astutos. Una victoria es una coyuntura muy peligrosa. Mi amado hermano, esfuérzate en en ofrecer a Dios una obediencia evangélica, universal y meticulosa. Esfuérzate en procurar una comunión con Dios cada vez más creciente, dinámica y evidente. Esfuérzate en guardar tu alma, porque no puede haber progreso en la vida cristiana sin un esfuerzo consciente por parte del creyente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa obra eficaz, regeneradora, que obraste en nosotros en el pasado. Te damos gracias porque nos has librado del dominio, el control del pecado, y ahora en Cristo somos libres. Te damos gracias por la agencia continua, vigorosa, que el Espíritu Santo obra en nuestro interior. Te damos gracias por los medios que tú nos has dado, que por ella crecemos, porque tu palabra es nuestra vida. La oración es un canal para tener comunión contigo y cada una de los medios de gracia están diseñados para hacer bien a nuestra alma. Concédenos, oh Señor, que podamos hacer uso de estas cosas, que pueda decirse de cada uno de los que estamos aquí y hemos sido redimidos, que estamos creciendo conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, tú puedes decir lo mismo que dijiste por Isaías a tu pueblo de la economía pasada, cuando hablaste de una viña que hiciste todo cuanto estaba previsto hacerse para que dieran uvas. No permitas, oh Señor, en tu gracia, que demos algún fruto que te desagrade, que demos uvas para tu gloria. Concédenos el glorificarte en nuestras vidas, en cada cosa que hagamos. Mira que te lo rogamos, te lo imploramos, en el nombre de Cristo. Amén.